Este joven que aparenta ser pobre está por infiltrarse en una familia de ultra ricos. Su objetivo, algo mucho más retorcido de lo que podrías imaginar. Oliver, un joven tímido y estudioso, llega a Oxford, una de las universidades más prestigiosas, gracias a una beca. El primer día de clases es evidente que no encaja. Otros estudiantes de familias adineradas se burlan de él por su ropa formal y apariencia estudiosa. Usa gafas y lleva puestas la chaqueta, la bufanda y la corbata de la universidad. En su nueva habitación, Oliver mira por la ventana y se fija en un chico, Felix Catton. Guapo, carismático y siempre rodeado de gente. La primera cena en la universidad es un reto para Oliver. El comedor está lleno. Intenta sentarse cerca de Felix y su grupo, pero lo ignoran. Finalmente se sienta frente a Michael Gabey, un autoproclamado genio de las matemáticas que tampoco tiene amigos, e inician una amistad. Al día siguiente, Oliver llega puntual a su tutoría con el profesor Ware. Mientras esperan a Farley Start, un compañero de estudio gay que se retrasa, Oliver menciona que terminó las 50 lecturas de verano recomendadas, pero en lugar de recibir algún elogio, Ware critica diciendo que la lista era solo una sugerencia y que ni él ha leído la mitad. Finalmente, Farley llega con 20 minutos de retraso, pero el tutor se interesa más en su familia que en regañarle. Y al saber que Federica Start es su madre, Ware comparte emocionado que la admiraba secretamente en sus años de estudiante. Durante la tutoría, Oliver lee un ensayo propio muy bien trabajado, pero no impresiona a Ware. Farley, por su parte, se burla del uso repetitivo de por consiguiente en el texto, calificándolo de superfluo. Oliver se defiende argumentando que centrarse en el estilo en lugar del contenido es indolente, pero Farley insiste en que lo importante no es el qué, sino el cómo. Y Ware respalda a Farley en todo. Oliver pasa días solitarios. Ware apenas le presta atención, centrándose solo en Farley, y su única amistad es con Michael, de la que no está particularmente orgulloso. En la biblioteca, Oliver se fija nuevamente en Felix, mostrando signos de una obsesión. Michael menciona una fiesta a la que no están invitados, pero propone divertirse solos. Sin embargo, terminan con Oliver jugando billar solo, mientras Michael observa en silencio, oyendo la fiesta desde afuera. Pero entonces se le presenta a Oliver una oportunidad para cambiar su vida en Oxford. Felix tiene problemas con la rueda de su bicicleta que está pinchada. Oliver se ofrece a prestarle la suya y llevársela averiada. Felix agradece efusivamente y se marcha con la bicicleta de Oliver. Más tarde, Oliver y Michael van a un bar. Michael habla, pero Oliver está distraído observando a Felix y sus amigos al fondo del lugar. Mientras Michael va al baño, Oliver va por una bebida y Felix, al verlo, le invita a unirse a su grupo. Oliver, encantado, acepta, y cuando le preguntan si está con alguien, responde que no, dejando a Michael observando desde lejos. Tras unos tragos, Farley reta a Oliver a pagar la siguiente ronda. Oliver, aparentemente corto de dinero, intenta excusarse, pero cede ante la presión. Pide al camarero fiado, pero es rechazado. Entonces Felix interviene discretamente, pasándole dinero para pagar. Y al regresar con los chupitos, todos celebran a Oliver. Oliver pasa más tiempo con Felix, quien le explica que Farley es su primo, pero se crió con su familia porque su madre huyó a Estados Unidos a los 19 años y se casó con alguien que malgastó su fortuna y parte del dinero de Sir James, padre de Felix. Sir James dejó de apoyarla, pero sintiéndose culpable decidió financiar la educación de Farley, aunque este no parece aprovecharla. Después Oliver comparte que es hijo único y no ve mucho a sus padres ya que tienen problemas de salud mental y adicciones. Su madre es alcohólica y su padre trafica. Felix, conmovido, llama a Oliver inspiración. Gradualmente la amistad con Felix lleva a Oliver a vestirse de forma más casual y dejar de usar gafas para parecer más cool. Michael nota el cambio y advierte a Oliver que Felix eventualmente se aburrirá de él, tachándolo de lamebotas. Más tarde Oliver escucha una conversación entre Felix y su novia Annabelle. Ella dice que no quiere que Oliver salga con sus amigas por ser becado y vestir ropa barata. Esto afecta a Oliver, quien obsesivamente esa noche espía desde afuera a Felix y Annabelle teniendo una noche de pasión. La relación entre Oliver y Felix se deteriora cuando Oliver le pide insistentemente a Felix que sea más ordenado. Felix, agobiado, le pide espacio y promete llamarle más tarde, pero no lo hace, y Oliver desde afuera lo ve salir con amigos, retirándose abrumado. En su habitación se encuentra Annabelle, también dolida por no ser invitada y porque Felix está con otra. Entonces, intentando provocarle celos a Felix, besa a Oliver. Sin embargo, cuando Oliver asegura que a Felix no le importará, Annabelle se enoja y se va. La soledad de Oliver aumenta mientras añora recuperar su amistad con Felix. Entonces recibe una llamada de su madre informándole que su padre ha fallecido en un accidente estando ebrio. Oliver, devastado, va a la habitación de Felix, le cuenta entre lágrimas y Felix lo consuela, reavivando su amistad. Al concluir el semestre, Felix comparte con Oliver una tradición familiar: escribir el nombre de un ser querido fallecido en una piedra y lanzarla al río, lo que Oliver hace, aunque la piedra no cae al agua. ¿Será que la película nos está tratando de decir algo? Luego Felix pregunta si Oliver volverá a casa para las vacaciones, pero Oliver dice que no regresará nunca,
ya que su madre alcohólica ha hecho su hogar hostil. Felix entonces invita a Oliver a pasar las vacaciones en Saltburn, la lujosa mansión de su familia. Al llegar, Oliver queda asombrado por la opulencia de la residencia que alguna vez fue de Enrique VIII. Felix le da un tour con una indiferencia casual, señalando las reliquias reales. Oliver, instalándose en su habitación, se intriga por una caja de figuras que representan a los Catton como actores. En una sala, la familia Catton comenta con lástima el origen humilde de Oliver y sus padres adictos. Cuando Oliver entra, se encuentra con Lady Esplet, la madre de Felix y exmodelo que desprecia la fealdad y desconoce la existencia de Liverpool, una de las principales ciudades de su país. Sir James, el padre de Felix y coleccionista de arte, Patricia, una amiga de Elspeth alojada en Saltburn para recuperarse de un año difícil, Venecia, la hermana de Felix, y Farley, el primo. Aunque la disparidad entre Oliver y sus compañeros en Oxford era clara, en Saltburn es aún más marcada. Aquí es atendido por un mayordomo, criadas que deshacen su maleta y le despiertan, disfruta de desayunos tipo buffet y debe vestirse con smoking para cenar. Durante la primera cena, Patricia agradece a Esplet por su ayuda. Esplet responde que puede quedarse el tiempo que desee, pero cuando Patricia menciona que ha encontrado otro lugar para vivir, los Catton no pueden ocultar su alivio. Posteriormente, Oliver lleva una cobija a Venecia en el jardín para el frío. Venecia, agradecida, le confiesa que le cae mejor que el último amigo que Felix trajo a la casa. En los días siguientes, Oliver se adapta rápidamente a la vida lujosa de los Catton, participando en actividades al aire libre como relajarse desnudo en el campo, nadar en el lago y jugar al tenis. Esta nueva atmósfera despierta en él una personalidad más segura y desinhibida. Incluso impresiona a Sir James al reconocer al artista de una de sus obras. Explorando la casa, Oliver se entretiene con un laberinto de madera llamado el laberinto Saltburn. El mayordomo Duncan lo interrumpe ofreciéndole ayuda y comentando que muchos se pierden en Saltburn. Esa noche, Oliver espía a Felix, quien está dándose placer en la bañera. La escena prende tanto a Oliver que cuando Felix abandona el baño, entra en la tina, se inclina para humedecer su rostro con el agua recién contaminada con los fluidos de Felix y después la bebe. En otra ocasión, Elspeth le confiesa a Oliver que Venecia tiene incontinencia y además se provoca el vómito al comer, esperando que encuentre a algún chico que la entienda. Acto seguido, Oliver, bastante atrevido, responde que no debió ser fácil para Venecia haber tenido una madre tan guapa como Elspeth. Luego Elspeth comparte con alivio que Patricia se ha marchado, comentando que aunque tenía estilo, no había sustancia detrás de su fachada. Oliver señala las inconsistencias en las historias de Patricia, haciendo que Elspeth se sienta validada y agradece tener a alguien tan perspicaz como Oliver en Saltburn. Esa noche, Oliver ve a Venecia frente a su ventana, vestida con un camisón transparente, y sale a hablar con ella. Le dice que es hermosa y debe cuidarse, instándola casi como una orden a empezar a comer al día siguiente, a lo que Venecia accede. Entonces Oliver comienza a seducirla. Venecia duda al estar en su periodo, pero a Oliver no le importa y procede a untar el líquido en su cuerpo. Acto seguido, Oliver se agacha para lamer y ambos se dejan llevar por la pasión, sin darse cuenta de que Farley los observa desde su ventana. Al día siguiente, Venecia obedece y come en el desayuno. Elspeth llega y propone una gran fiesta de disfraces para el cumpleaños de Oliver, pero Felix se retira molesto. Oliver lo sigue y le pregunta qué pasa. Felix revela que Farley le contó sobre lo ocurrido con Venecia. Oliver explica que solo quería checar que Venecia estuviera bien, pero ella lo malinterpretó y trató de besarlo. Asegura que él la rechazó amablemente y que no le dijo a Felix para no avergonzarla, pues estaba ebria. Felix cree esta mentira de Oliver y comienza a desconfiar de Farley y expresa su alivio, ya que temía que se repitiera lo que pasó con su antiguo mejor amigo, quien vino a pasar una temporada en Saltburn y se encaprichó con Venecia, destrozando su amistad. Esa noche, Oliver ve a Venecia frente a su ventana otra vez, pero la rechaza. Al día siguiente, Oliver oye una discusión entre Farley y Felix. Farley se queja de que Oliver recibe una fiesta mientras su madre tiene problemas y sugiere que los Catton lo discriminan por su raza. Felix descarta esta idea. Farley entonces pide a Felix que convenza a Sir James de ayudar más a su madre, pero Felix considera que ya han hecho lo suficiente. Esa noche, durante una cena con los amigos de Sir James, muchos de los cuales se llaman Henry, Venecia pregunta a Oliver si Felix le ha advertido sobre algo, a lo que Oliver responde sugiriendo que deben ser más cuidadosos. Venecia muestra su decepción y asegura que Oliver es solo otro juguete para Felix, añadiendo que a su hermano no le gusta compartir, incluso a los que ya no quiere. Hasta aquí podemos empezar a realizar interpretaciones. Me parece que la película retrata altos niveles de narcisismo en sus personajes. Oliver, por ejemplo, muestra claros signos de lo que muchos psicólogos denominan narcisismo grandioso. Hemos visto que a lo largo de la película se sugiere que utiliza a personas que ve como inferiores o necesitadas, no por compasión, sino para salvarlos y reforzar así su imagen grandiosa. Se vale de su estatus, apariencia, riqueza y poder para alimentar su ego, buscando la admiración y adulación constantes, y valora a los amigos solo en cuanto satisfacen su necesidad de ser admirados
admirado y respetado. Ojo, la persona puede no estar consciente del impacto de sus comportamientos en otros. Asimismo, se nos ha sugerido que Félix descarta y menosprecia a sus amigos en cuanto hieren o amenazan su narcisismo. Un ejemplo claro es cómo termina su relación con su antiguo mejor amigo debido al interés de este por Venecia, que Félix pudo haber percibido como una disminución de la atención hacia él. Y este patrón se repite con Oliver. Primero, Félix se distancia cuando Oliver empieza a señalar sus defectos, dañando su autoimagen grandiosa, y después se molesta al saber que Oliver estuvo con Venecia, sintiéndose quizás desatendido. Félix quiere a sus amigos solo para él. Pero pronto descubriremos en otro de los personajes otra cara de un alto narcisismo y más maligno, solo que más sutil. Después de la cena, Oliver confronta a Farley por revelarle lo de Venecia a Félix. Intentando reconciliarse, Oliver admite conocer los problemas familiares de Farley y se ofrece a ayudarlo, pero Farley reacciona humillándolo, incitándolo a cantar en el karaoke una canción ofensiva sobre ser un títere y un mantenido, y Oliver no opone resistencia. Molesto, Oliver recurre a una táctica extrema para lidiar con Farley. Entra en su habitación y en un acto de dominación lo seduce hasta que Farley promete comportarse. Sin embargo, al día siguiente, los padres de Félix expulsan a Farley de la casa acusándolo de robar obras de arte costosas de Sir James que fueron halladas en su cuarto. Al aproximarse los padres de Félix, Oliver pregunta si hablarán del incidente, pero Félix asegura que no. Y en efecto, los padres evitan el tema y hablan del hermoso verano que están teniendo a pesar del calor sofocante. Luego Elspeth comenta despreocupadamente que Pamela murió, dejando a Oliver pensativo. La exageración en el comportamiento de los Catton me parece que sirve para destacar problemas reales en la sociedad. Los Catton son una familia que bien reflejan aspectos problemáticos de algunas élites en las clases altas, especialmente en cómo viven en una burbuja de privilegio, a menudo desconectadas de las realidades y luchas que enfrentan las personas menos afortunadas. Además, los Catton resaltan cómo en ocasiones la caridad puede ser utilizada por individuos en posiciones de poder y riqueza como una forma de alimentar su propio ego o perpetuar su propio estatus. La caridad de los Catton parece más un acto de autopromoción o autoindulgencia que un esfuerzo genuino por aliviar el sufrimiento de otros. Más tarde, Félix recibe una llamada de Paula, la madre de Oliver, y el día de su cumpleaños decide sorprenderlo llevándolo a su casa. Pero Oliver se inquieta al darse cuenta de su destino. Al llegar, Félix se enfrenta a una realidad muy diferente a la que Oliver le había contado. Paula lo recibe con calidez y sorpresa, mostrándose como una mujer cariñosa y bien cuidada, no la alcohólica que Oliver había descrito. Dentro, Félix conoce a Jeff, el supuestamente fallecido padre de Oliver, quien no solo está vivo, sino que tampoco es un delincuente. Félix se da cuenta de que los padres de Oliver son personas amables de clase media alta que lo han criado con amor y que Oliver, quien afirmaba ser hijo único, en realidad tiene hermanas. Oliver inventó la mentira sobre su familia cuando Félix dejó de pasar tiempo con él intentando desesperadamente recuperar su amistad. Pero eso no es todo. Félix descubre que Oliver también mintió a sus propios padres, asegurándoles que era el mejor estudiante de Oxford, que destacaba en las obras de teatro escolares, que practicaba el remo y que participaba en el sindicato. Seguramente ya adivinaste quién encarna la otra cara del narcisismo. Oliver representa otro tipo de narcisismo más encubierto, incluso maligno. A primera vista se muestra como una persona modesta, tímida y vulnerable, pero bajo esa fachada se esconden expectativas de superioridad, un anhelo de reconocimiento y validación y una tendencia a manipular emocionalmente para satisfacer sus propias necesidades. Este comportamiento, sin embargo, refleja una profunda vergüenza y odio hacia sí mismo. Oliver no se obsesiona con Félix por amor o ambición inicial de infiltrarse en Southwark. Lleva menos de 6 meses de conocerlo. Me parece que se obsesiona con él porque Félix representa una imagen idealizada de perfección, riqueza, poder y sexualidad que Oliver, sintiéndose un donadie, desea desesperadamente absorber. A medida que se integra en el mundo de Southwark y se va alejando de su propia realidad, vemos que su obsesión se intensifica. La escena de la bañera, donde su inmersión parece como un sacrificio, simboliza precisamente su sumersión total en esta obsesión. Conforme Oliver se acerca a Félix y a la familia Catton, su personalidad exterior empieza a coincidir con su narcisismo interno, adoptando, como vimos, un comportamiento más audaz, manipulador y dominante. Avanza con cautela, hablando poco y manteniéndose al margen, pero observa y se adapta a las necesidades de los Catton para mantenerse en su mundo. Reconoce y satisface lo que cada miembro de la familia necesita. Félix busca a alguien a quien salvar y se lo da. Venecia necesita aceptación y se la da. Elspeth necesita validar sus comentarios y creencias ignorantes y Oliver lo hace. Farley y Sir James son quizás los únicos que se resisten a su influencia. Sin embargo, la visita a los padres de Oliver es un punto de inflexión. Aquí se enfrenta a la realidad de su verdadero yo. Un individuo común,
Lejos de la grandiosidad que aspira, lo que le causa una herida narcisista profunda y dolorosa. Oliver entonces se halla en un profundo dilema emocional y pronto se revelarán las medidas drásticas a las que recurrirá para preservar la identidad ficticia que ha forjado. De regreso en Saltburn, Felix, perturbado por las mentiras de Oliver, le sugiere irse después de su fiesta de cumpleaños esa noche. No entiendo por qué no lo votó en ese mismo instante. Pero bueno, como hemos visto durante toda la historia, las apariencias son más importantes. Oliver, angustiado, pregunta si podrán seguir siendo amigos, explicando que mintió solo porque quería su amistad, pero Felix le pide que deje pasar la noche. La fiesta comienza y Oliver, disfrazado con cuernos, busca a Felix disfrazado con alas para hablar, pero Felix lo rechaza con dureza. Frente a un cerdo asado, que bien podría ser un símbolo de su estado mental, Oliver considera ser algo drástico. Pero antes se cruza con Farley, quien sorprendentemente ha sido invitado por los Catton. ¿Y cómo no lo iban a hacer si siempre han querido mantener la apariencia de que todo está en orden? Farley le dice que Saltburn no es para Oliver, es solo un verano de ensueño que se da una vez en la vida. Le advierte que se aferrará a él, lo recordará, pero nunca podrá recuperar lo vivido porque después de la fiesta, Oliver se irá de Saltburn para siempre. Después, durante el canto de las mañanitas, nadie parece recordar el nombre de Oliver. Otra herida narcisista acumulada. En la pista, Oliver bebe trago tras trago mientras fija su mirada en Felix, quien baila con una chica. Los sigue afuera hasta el corazón del laberinto de arbustos, donde los interrumpe en un momento íntimo, insistiendo en hablar con Felix. Frente a una estatua de Minotauro, Oliver expresa desesperadamente que solo le dio a Felix lo que quería. Claro, la estrategia que ha empleado durante toda su vida es darle a cada quien lo que quiere. Y esto no empezó en Saltburn. Vimos que a sus propios padres les inventó una historia de un hijo modelo para que se sintieran orgullosos de él. Felix le aconseja buscar ayuda, pero Oliver insiste en que solo necesita que Felix comprenda su importancia para él, siendo su único amigo. Felix, sin embargo, dice que Oliver le causa escalofríos. Entonces Oliver, excusándose para vomitar, le pasa su botella a Felix, quien agobiado bebe de ella. Al día siguiente, se halla el cuerpo sin vida de Felix en el laberinto frente a la estatua del Minotauro. La policía investiga la muerte de Felix mientras Sir James y Elspeth muestran una extraña actitud de negación a la que Oliver también se suma, actuando como si nada hubiera pasado. Sir James incluso ordena cerrar las cortinas para no ver a los forenses llevarse el cuerpo de su hijo. Me parece que Oliver en realidad no quería matar a Felix, pero sintió que su identidad grandiosa, meticulosamente construida alrededor de la figura de Felix, estaba en peligro debido al rechazo definitivo de este último. Así que en un intento por evitar una herida narcisista aún más profunda, Oliver se vio inclinado a tomar la decisión extrema de eliminarlo. La idea de abandonar Saltburn y enfrentar su verdadero yo, que desprecia profundamente, le resultaba más insoportable que la idea de deshacerse de Felix. Además, es evidente que esta decisión de Oliver estaba reforzada por su percepción de los Catton, quienes viven completamente desconectados de la realidad. Oliver observó que viven en una burbuja de despreocupación y distanciamiento, ignorando cualquier problema con tal de mantener las apariencias y aparentar normalidad, dándole la sensación a Oliver que puede eliminar a Felix sin enfrentar consecuencias significativas. Vanessa y Farley son los únicos visiblemente afectados. Farley cuestiona por qué Oliver sigue ahí y Oliver insinúa que las drogas de Farley pudieron haber intoxicado a Felix. Esto hace que Sir James expulse a Farley de la casa, afirmando que no lo ayudará más. En el funeral, los Catton siguen su tradición lanzando una piedra con el nombre de Felix al río. Después, a solas, en un acto perturbador, Oliver se acuesta boca abajo sobre la tumba de Felix, se desnuda y realiza un movimiento pélvico repetitivo, oscilando de adelante hacia atrás. Esta escena es el clímax de la obsesión de Oliver y puede interpretarse como el momento más oscuro y profundo de su lucha interna. Por un lado, llora por la pérdida de Felix, quien era esencial para sostener su falsa autoimagen, y por otro, en un acto simbólico y perturbador, domina y se fusiona con su objeto de obsesión. Un acto que sirve para reflejar su rechazo total a volver a su verdadero yo. Es el punto de no retorno para Oliver y que desencadena un plan macabro. Después, la familia Catton comparte anécdotas peculiares sobre Felix. Elspeth se alegra de que no le pusieron River como segundo nombre, ya que no le hubiera gustado verlo en la lápida. Oliver pregunta por la tipografía que Elspeth escogió y ella responde satisfecha que eligieron Times New Roman. Acto seguido, Elspeth sorprende a Oliver al expresar su deseo de que se quede en Saltburn, pero él, todavía asimilando lo sucedido, no responde de inmediato. Más tarde, Oliver encuentra a Venecia ebria en la bañera. Venecia critica su amabilidad. Recuerda haberlo visto llorar en el funeral, pero luego se ríe al recordar que Oliver
apenas conocía a Felix. Ella cuestiona las intenciones de Oliver y menciona que Sir James lo llama Spider-Man por estar siempre al acecho y tejiendo redes. Pero para Venecia, Oliver es más como una polilla, silencioso, inofensivo, atraído por lo brillante, pero destructivo una vez dentro. Y si recapitulamos algunas escenas importantes, podemos ver la similitud de Oliver con una polilla. Cuando vio a Felix por primera vez, lo vio desde una ventana, observando desde la oscuridad detrás de las ventanas, atraído hacia la luz, donde quiere pertenecer, pero no puede. Al día siguiente, Venecia es hallada sin vida en la tina con muñecas lastimadas y una navaja cerca. Los incidentes hacen que Elspeth dirija su atención y afecto hacia Oliver, y Sir James, viendo lo irracional, decide echar a Oliver de la casa dándole dinero a cambio. Con este dinero, Oliver comienza a vivir cómodamente. 16 años más tarde, un adulto Oliver se entera por el periódico de la muerte natural de Sir James. En un café se encuentra por casualidad con Elspeth, quien se alegra de verlo. Tras darle sus condolencias, Elspeth le cuenta que compró un piso cerca del café, ya que Saltburn se sentía demasiado grande y solitario. Al preguntarse mutuamente si han sido felices, ambos admiten que no, e inesperadamente Elspeth ofrece a Oliver volver a Saltburn, y él, encantado con la idea de regresar a la lujosa mansión sin nadie que se oponga, acepta. Los meses siguientes son felices para ambos hasta que Elspeth firma un testamento dejando Saltburn a Oliver. Después, Elspeth enferma gravemente hasta quedar encamada sin poder hablar. Mientras la cuida, Oliver hace una confesión. Nada de lo que pasó fue un accidente. Oliver manipuló todo. Pinchó la rueda de Felix para conocerlo, fingió no tener dinero para los chupitos y creó una historia falsa sobre sus padres para ganarse la simpatía de Felix, robó las obras de Sir James para incriminar a Farley, se aseguró de coincidir con Elspeth en el café tras la muerte de Sir James, intoxicó a Felix y dejó la navaja para Venecia. Aclara que, aunque no estaba enamorado de Felix, sí lo quería, pero también lo odiaba. Igual que al resto de los Catton, a quienes veía como malcriados y despreocupados. Oliver se vio obligado a dejar el lugar, pero su obsesión narcisista con Saltburn no lo dejó en paz. Esperó durante 16 años, en los que seguramente acumuló años de frustración y resentimiento hasta que pudo encontrar la oportunidad de regresar. Su frustración narcisista se descarga en su discurso, expresa un amor y odio hacia Felix y su familia, lo que a mí me parece ser más bien una proyección de sus propios sentimientos conflictivos. Ama las fachadas, las imágenes idealizadas que ha construido en su mente, pero al mismo tiempo odia la realidad que ocultan. Finalmente, Oliver desconecta a Elspeth del soporte vital, acabando con su vida. Con Saltburn ahora solo para él, Oliver celebra su triunfo de forma extravagante y perturbadora. Camina desnudo por la casa, bailando por los pasillos y habitaciones al son de una canción irónicamente titulada Asesinato en la pista. Su euforia aumenta con cada movimiento, llegando a una sala donde ha dispuesto sus trofeos, la caja de figuras de los actores Catton y las piedras grabadas con los nombres de sus víctimas. Oliver se muestra totalmente transformado, grandioso y desinhibido, encarnando completamente su narcisismo. Saltburn se vuelve su refugio narcisista, un lugar donde vive sin ser cuestionado ni desafiado, inmerso en su realidad ilusoria. Se trata de la culminación de su transformación y la realización de su obsesión: dominar y controlar completamente Saltburn, un lugar que ahora simboliza tanto su triunfo como su prisión psicológica. Muchos han trazado un paralelismo interesante con el mito griego de Teseo y el Minotauro, ya que la muerte de Félix se da en el corazón del laberinto frente a la estatua de un Minotauro. En el mito griego, el Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro, está condenado a vivir en un laberinto alimentándose de sacrificios humanos. Entonces Teseo, un joven héroe, entra en el laberinto, derrota al Minotauro y luego huye con la hija del rey, aunque la abandona justo después. He visto que muchos sugieren que Oliver, quien se disfraza con cuernos y elimina a Félix en el corazón del laberinto y después al resto de los Catton, representa al Minotauro. Pero si invertimos los papeles, aparece una interpretación quizás más interesante, que si en realidad Félix y los Catton son el Minotauro, mientras que Oliver, a la manera de un Teseo perverso, es el que finalmente los derrota y toma el control de Saltburn. Me explico. Félix y los Catton se asemejan al Minotauro en su forma de alimentarse de los necesitados. Como vimos, Félix se rodea de amigos plebeyos, fáciles de reemplazar, para alimentar su deseo de ser visto como un salvador y ser adorado por ellos. De manera similar, los Catton muestran una generosidad que parece condescendiente y autoservicial, más enfocada en resaltar su riqueza y mantener su estatus que un acto de verdadera compasión. Además, es Oliver quien se adentra en este laberinto, tanto el jardín como el laberinto social de este mundo, encontrando a Félix en su núcleo. Y si se quiere agregar más profundidad a esta interpretación invertida, Venecia podría ser vista como la hija abandonada del rey. Pero bueno, quiero terminar reflexionando sobre un tema crítico
crítico de la sociedad contemporánea que me parece que está presente durante toda la película. La obsesión con las apariencias, donde lo superficial a menudo opaca la sustancia. Vimos que en Oxford Oliver se enfrenta a rechazos por su aspecto estudioso y su ropa barata. Luego, aunque cumple con las actividades, su tutor prefiere dedicar su atención a Farley solo por su apellido. Y enseguida Farley, criticando la forma del ensayo de Oliver a pesar de su buen contenido, enfatiza que el cómo es más importante que el qué, lo que para mí establece un tono temático que persiste a lo largo de la película. Y en Saltburn, los Catton encarnan claramente esta preferencia por las apariencias. La preocupación excesiva por la tumba de Félix y la tipografía de su inscripción es un ejemplo claro de esta obsesión. Y el tema también se refleja en los personajes principales. Félix presenta una fachada de bondad, pero en realidad utiliza a sus amigos para obtener admiración, mientras que Oliver se obsesiona con una autoimagen grandiosa, ocultando un vacío interno y un largo etcétera. Esto me recuerda a lo que Eduardo Galeano describió como la cultura del envase, donde el contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral, o en este caso la tumba más que el muerto, la ropa más que el cuerpo, el físico más que el intelecto y la misa más que Dios. En Saltburn lo que importa no es el contenido, sino la presentación, no es el qué, sino el cómo. Pero la obsesión con las apariencias conlleva peligros inherentes. Puede conducirnos a una desconexión profunda con lo que es verdadero y sustancial, tanto nosotros mismos como los demás, terminando más solos y más vacíos. Corremos el riesgo de vivir en un mundo de ilusiones vacías, sacrificando relaciones humanas reales, aquellas que proporcionan significado a nuestras vidas, en el altar de las meras apariencias. Pero no nos olvidemos que ningún envase, por más ostentoso e impresionante que sea, puede contener el tormento interno. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.